La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Muy bienvenidos en cualquier lugar que usted se encuentre, en cualquier horario que usted se encuentre y en cualquier condición que usted se encuentre. Porque sabemos muy bien el valor y la importancia que tiene el cuidar nuestras vidas que Dios nos ha dado. Dice la Escritura que somos ahora miembros de la familia de Dios. Y hoy, como todos los días, de lunes a viernes, estamos compartiéndoles este precioso programa. Porque yo le llamo un programa precioso, un programa que te edifica en tu vida espiritual. Una vida que Dios nos dio. Y estamos interesados en que el nuevo hombre que está en usted, la persona que habita en usted, sea edificado. ¿Por qué? Porque si esa vida no se edifica, pues es imposible el crecimiento que tiene que desarrollar el hombre interior. Porque he estado analizando el concepto de la palabra de Dios o la naturaleza de la palabra de Dios y he caído en conclusión en cosas que son muy importantes saberlas, y es muy importante saberlas en el sentido de tomar decisiones y comenzar a tomar más enfoque en lo que tenemos que hacer y no en lo que hacemos, porque de una manera u otra lo hacemos no porque somos unas personas malas o porque somos personas que queremos batallar o sufrir. No, lo hacemos simple y sencillamente por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento nos lleva a nosotros a que no veamos resultados permanentes, ¿no? Si la palabra es espíritu, si la palabra de Dios es espíritu, yo me hice una pregunta. Siendo Dios espíritu, quiere decir que nosotros fuimos salvos, tuvimos la salvación. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad es espíritu. El evangelio de vuestra salvación. Nosotros oímos con los sentidos, con un sentido físico, la palabra que es espíritu. Aquí dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído, dice, la palabra de verdad. Fue utilizada el que nosotros oyéramos algo que no pertenece a esta dimensión.
Quiere decir que la dimensión de Dios o la dimensión del Espíritu o la dimensión de Jesús, la dimensión del Espíritu Santo, la dimensión del cielo, tiene un poder muy, muy, muy tremendo que al oír nosotros el Evangelio de la salvación, de vuestra salvación, ¿sí? Y habiendo creído, dice, en él. Dos cosas importantes: oíste y creíste. Dice, en ese momento cuando nosotros creemos que hemos creído de una manera que no sabemos cómo se cree. En lo natural nosotros hemos creído, ¿sí? Porque aceptamos las cosas. En lo natural, el alma de nosotros así estuvo acostumbrado mientras nosotros no éramos creyentes. Todo lo que tú aceptabas era porque lo habías creído y lo hacías. Por ejemplo, cuando oíste la petición de tu cónyuge de que te casabas con él o con ella, tú creíste y cediste y te casaste. O cuando el novio le pide a la novia, ¿no?, que sea su novia, ¿no?, creyó, ¿no?, y cedió a una relación más allá de lo que es una relación de amistad. Bueno, eso nos dice a nosotros que en el alma, conforme nuestra voluntad, inteligencia, deseos y emociones, creemos. Porque son cosas naturales. Son cosas de la naturaleza. ¿Sí? Simple y sencillamente, si un agricultor necesita una herramienta, X tractor o una herramienta para su trabajo de agricultura, la inteligencia de él, natural, le dice qué herramienta necesita para hacer cierto trabajo específico. Está usando la naturaleza, el alma, los sentidos y la inteligencia natural, y va y adquiere, compra ese equipo para su necesidad física. Quiero que quede claro que esto, el creer con el alma, es totalmente diferente. Pero cuando la palabra que usted escuchó es espíritu, la oíste con los oídos físicos, pero la creíste con el corazón. En el momento que tú creíste, ahí hubo un switch. Ahí hubo algo explosivo, porque ahí es donde se da el clic. Yo puedo decirlo de una manera que podamos entenderlo. Cuando se une en el vientre de una madre, no en el vientre, en donde se forman los bebés, ¿no? Cuando se une un esperma y un óvulo, ¿no? Cuando hay esa chispa, ¿no? Y en ese momento ya es un ser vivo, es una persona, ¿sí? Y eso es un fenómeno natural que se da en toda madre que ha dado a luz. Ese es el fenómeno que ha sucedido, manifestado, y de repente pasan un mes y se dan cuenta, ¡ay, estoy embarazada!, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo algo, un fenómeno maravilloso de que se fecundó un bebé. Aquí estoy hablando de la palabra que es espíritu.
Y cuando nosotros, dice en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ahí quiero que nos detengamos. A mí me ha tocado oír muchos casos de matrimonios que por razones de que el hombre es estéril, pues no pueden tener bebés. O porque la mujer es estéril, no pueden tener bebés. Sabemos que Cristo sana y salva, ¿sí? Y Dios promete que no debe de haber esterilidad. Pero estoy hablando como para ponerte un ejemplo de lo que es que ellos pueden tener intimidad, relación íntima, pero desde antes de empezar a hacer la relación saben que no van a poder tener hijos porque ella o él es estéril. No va a existir esa chispa, no va a haber esa unión. ¿Por qué? Porque son estériles. Y es algo que, no me quiero desviar del tema, algo que en verdad nosotros, cuando nosotros creemos, la palabra recuerda que es espíritu. Al mismo tiempo, la palabra tiene una conexión divina porque es Dios mismo. Cuando nosotros creemos, ahí se fecunda el nuevo hombre. Y llega el versículo del pastor Eduardo Urrea. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí nace el nuevo hombre. Ahí, ¡pum! Ya está ahí. Fíjate qué maravilloso. Porque creímos. Entonces se transfiere de la dimensión espiritual, de la dimensión física a la dimensión espiritual, una vida nueva que nació de lo alto. Hemos nacido de una simiente incorruptible, ¿no? Ahora sí tenemos certeza de que somos hijos de Dios. Y dice la Escritura, en otro versículo dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En nuestros espíritus, nacidos de nuevo, ahora tenemos las arras, tenemos una garantía, tenemos un anticipo que Dios pone y decirte, tú eres de mi linaje, tú tienes ahora las arras del Espíritu. Ahora tienes tú una posición maravillosa, ¿no? Y vemos que la misma Escritura nos dice en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor viene a ser un espíritu con Él. Entonces yo estoy tratando solamente de dejarte saber el valor de la palabra y el poder de la palabra. Que fue la palabra la que fue la palabra de Dios, fue Dios que hizo posible que tú y yo tuviéramos una vida nueva. Ahora, el punto aquí a lo que yo quiero hablar este día es ¿qué tan bien cuidamos a ese hombre interior? El que nació, porque nació de Dios, nació por... ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en situaciones a niños abandonados? Niños que no tuvieron quien los atendiera. Y más, los regalan a los orfanatorios, los regalan a la familia, ¿no? Es muy común eso. Estoy hablando en mamás que no tienen, por lo que tú quieras, ¿no? Pero sucede ese fenómeno. En este caso de nosotros,
Hay mucha gente que tiene que darse cuenta que nació por obra de Dios. Dice la Escritura que Él quiere que nosotros seamos cuidados por Él. Pero aquí en este caso, tú y yo no nacimos como un bebé nace, que no tiene conocimiento, no. Usted y yo nacimos siendo adultos, espiritualmente hablando, ya teniendo conciencia, teniendo conocimiento. En este caso, nuestro ayudador dijo, que es la persona del Espíritu Santo, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, en nuestro espíritu. ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu Santo ahora esté en nosotros? Pues Él nos quiere ayudar. Él está ahí para ayudarnos. La persona del Espíritu Santo es el que nos va a instruir, nos va a capacitar, nos va a enseñar. Dice tú, pastor, pues ya sabemos esas cosas. Sí, lo que yo quiero con este programa, que sepas ahora cómo aplicar esas cosas en tu diario vivir. Y me di cuenta que ahora el hombre que ha nacido de nuevo necesita saber que la palabra de Dios, siendo espíritu, tiene 3 órganos sensitivos. La palabra de Dios. El hombre nacido de nuevo, el espíritu nacido de nuevo. Vamos a hablar del espíritu, de la persona que nació de nuevo. Tiene comunión, tiene intuición y tiene conciencia, el hombre interior. En cambio, nosotros podemos ver al alma, las emociones, voluntad, intelecto, deseos, emociones. Y nosotros no podemos ser dirigidos por el alma. Desde el momento que usted nació de nuevo, usted tiene que ser dirigido por el Espíritu. Y el andar en el Espíritu te va a garantizar a ti dar paso certero. Una de las cosas que este día usted debe de aprender es decir, ¿cómo pienso? ¿Qué tipo de pensamiento estoy usando? ¿Me imagino que Dios está en mí o Dios está en mí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y si el Espíritu Santo es Dios y está dentro de usted, usted debe de pensar correctamente y decir, ciertamente Dios está en mí. ¿Sí? Y si Dios está en usted y tiene convicción de que Dios está en usted, usted tiene que tener el cuidado necesario para saberse cómo conducirse. ¿Por qué? Porque si usted se conduce correctamente, vas a poder disfrutar en esta tierra la vida, aún independientemente de lo que el mundo esté sucediendo. Pero es necesario que sepas que en el Espíritu tiene que existir una comunión, ¿sí? Una íntima y verdadera relación con Dios. Tome nota de esto. Eso es vital para el hombre espiritual. La intimidad con Dios no conlleva solamente, como me decía un hermano, no, pues yo y Dios nos entendemos. Yo oro en la casa y leo la Biblia, pero no tengo tiempo para ir a la iglesia, o no tengo tiempo para
para irle a hablar a alguien de Dios. O sea, prácticamente a la manera de él está llevando una intimidad con Dios. Aquí se trata de una verdadera intimidad, quiere decir, a la manera de Dios tiene que ser la intimidad si quieres vivir una vida espiritualmente correcta. Si quieres, esto no es opcional, o sea, esto es para todos. Todo aquel que nace de nuevo tiene que tener una correcta relación con Dios, a la manera que Dios establece. ¿Por qué? Porque si no lo haces, tú vas a estar operando con el alma. El espíritu se debilita y el alma se fortalece porque le das más oportunidad al alma que al espíritu, o alimentas más el alma que el espíritu. Otro órgano sensitivo es la intuición. La intuición es la facultad de comprender las cosas instantáneamente. Cuando tú tienes intuición, y yo aprendo mucho con los estudios que hago, porque me acomodan piezas que yo necesitaba, porque de repente yo estoy en un lugar y cuando tú estás agradando a Dios en espíritu y en verdad como Él quiere, cuando tú estás desarrollando una verdadera e íntima comunión como Él quiere, ¿sí? Está activado tu espíritu. Y de repente llego a un lugar y veo una situación y tengo una certeza de lo que ya vino a mi espíritu, como que si me hubieran avisado antes. Y la verdad no sabía cómo explicar eso, pero ahora puedo ver que es la intuición, que pertenece al terreno del hombre espiritual. Inmediatamente te das cuenta. No es un espíritu de sospecha, porque mucha gente dice, yo sospecho. No, esto no es del alma, esto es del espíritu. Y otro órgano sensitivo que opera en el hombre interior, en el espíritu, es la capacidad de percibir la realidad tanto interior como exterior. Puedes percibir lo que es la realidad. Ayer lo experimenté y lo voy a decir en público porque es necesario. Ojalá estén oyendo miembros de Ejército de Amor este programa. Por razones obvias o razones las que tú quieras. El grupo de oración de la iglesia fue muy pequeño. Y al no ver a muchos que no van a orar a la iglesia, humanamente hablando, analizándolo, pues te quiere poner triste. Pero fue el Espíritu Santo, fíjense, que trató conmigo en mi espíritu y me mostró esto. Eduardo, me dijo, ¿de qué sirve que la iglesia esté llena de gente y no esté yo? Es mejor, me dice, que estar yo con este grupo de personas. Hermanos, en eso fue como un refrigerio para mí en el espíritu. Tan bonito. Y tal vez alguien diga, oye, pastor, ¿no te da pena decir esas cosas que pasan? No me da pena. Si Dios lo vio, Dios lo sabe. Yo digo que pena le debería de dar a las personas que saben que tienen que orar y venir a la iglesia a orar como iglesia, por la visión del plan de Dios. Pero ahora entiendo el por qué no se apasionan por las cosas del espíritu. Andan en el alma.
¿Son salvos? Sí, sí son salvos. ¿Tienen salvación, pastor? Sí. Porque ellos un día creyeron y nacieron de nuevo. Pero el hombre que nació de nuevo para ejercer el reino no manda. Manda el hombre carnal. Y esto es fuerte. No, al contrario. Esto es una bendición para que te des cuenta de que hoy puedes tomar la decisión y decir, puedo ejercer si usted se queda con esos órganos sensitivos activados, la comunión, la intuición y la conciencia, si están activados en su espíritu, ahora entiendo, óigalo bien, que si están activados en mí, y como les dije, que es comunión, que es intuición y que es conciencia. Si yo tengo una verdadera comunión conforme Dios quiere que la tenga con Él, no a la manera mía, a la manera de Él. Si tengo la intuición, facultad de comprender las cosas instantáneamente, o tengo la conciencia de estar consciente, la capacidad de percibir la realidad tanto interna como externa, lo que está pasando dentro de mí como afuera de mí. Es la conciencia la que me dice sí o no. Bueno, entonces vemos estos tres órganos sensitivos, que comunión, intuición y conciencia. Si yo estoy operando con ellos, ahora sí puedo vivir con libertad el fruto del Espíritu. Y esto le va a gustar a mi esposa porque sé que ella ha estudiado mucho sobre el fruto del Espíritu. Fíjense, nosotros tenemos al Espíritu y Él no entró y dejó el fruto afuera. Y yo lo he dicho por muchos años. Dios no entró a nuestras vidas y dejó el poder afuera. Entró con todo, con su naturaleza. Hermano, ¿cómo que con su naturaleza? Bueno, te voy a compartir algo que te va a ayudar un poquito. Nos va a ayudar muchote, mejor dicho, de lo que es lo que estoy hablando sobre la palabra que oímos, como dijimos en el libro de Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad. Aleluya. Vemos que la palabra en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Esta versión es la Dios habla hoy, DHH. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del espíritu, del corazón. La naturaleza de la palabra. En otra versión, BLP, B grande LP, en efecto, la palabra de Dios es una fuente de vida y de eficacia. Y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Qué maravilloso. A mí me gusta hacer una investigación del tema de cada cosa. Por ejemplo, en este caso estoy hablando de la palabra que nos dio la vida. Es Dios mismo, es el mismo Jesús, es el mismo Espíritu. El Verbo se hizo carne, Cristo mismo fue el que nos dio la vida, nacimos de Él.
espiritualmente hablando. El ADN de Él lo tenemos. Es por eso que pudo el Señor poner las arras del Espíritu en nosotros. Si yo no hubiera nacido de nuevo, ¿y por qué crees que hay personas que quieren las cosas del Espíritu? Hubo un ejemplo de un brujo ahí en la Biblia que le quiso comprar, fíjate, quiso comprar el Espíritu Santo. Y el apóstol le dijo: tu dinero perezca junto contigo. ¿Por qué? Porque imagínate, es el autor de la vida, el creador del universo, y quiso dar unas monedas por él. No, es impresionante, pero son cosas que están escritas en la palabra de Dios. Por eso, valorar cómo estoy viviendo, cómo estoy pensando, cómo estoy actuando. ¿Qué alimento realmente? Estoy dándole mucha importancia a pensamientos que son basura. Dominios que tienen ocupada tu alma y decir: no. Yo quiero vivir y andar en el Espíritu, como es la naturaleza de la palabra de Dios me dice a mí. En otra versión, R.B. Chica A dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. O sea, lo sobrenatural es más poderoso que lo natural. La compara con una navaja, una espada de dos filos, hasta partir el alma, dice. Y alcanza hasta partir el alma. ¿Qué es el alma? La voluntad, inteligencia, deseos y emociones. Y aún el espíritu. Las intenciones del espíritu. Y coyunturas y tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del hombre interior, del corazón. Quiere decir que tenemos la palabra de Dios como el instrumento para que entre al alma, ¿sí?, y corte todo lo que estorba, que quiere tomar dominio y quiere manipular mi vida y no dejar al espíritu. Porque en sí la palabra, la naturaleza de la palabra, yo encontré estas características. Número 1, entendiendo que Cristo es la palabra. Y sabiendo que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él nada fue hecho. La naturaleza de la palabra es inspiración misma de Él mismo. Es la fuente inspiradora. Él es la fuente inspiradora de la palabra. Ojalá lo entiendas. Porque su propia naturaleza, siendo omnipotente, que todo lo puede, en sí es espíritu. Es vida divina. Es viva. Tiene una eficacia creativa. Esa eficacia que tiene. Esa eficacia que tiene la palabra es tan poderosa que por culpa de las religiones, ideas y costumbres cristianas contemporáneas nos han privado de vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Porque no sabemos vivir la vida del Espíritu. Efesios 1:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Creo que mucha gente no sabe qué quiere decir advenedizos. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Eso ya está escrito en Efesios 1:19. Sino con ciudadanos, es otro reino. De los santos, no dice de los que van a las iglesias. De los que son genuinos, que andan en el Espíritu. Y miembros de la familia de Dios. Vea, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ahora, ¿qué quiere decir advenedizos? Venido de un lugar distinto de aquel donde se ha establecido el cielo. Venimos de Dios. Eso quiere decir advenedizos, venidos de lugar distinto, de un lugar distinto. No somos extranjeros, venimos de un lugar distinto. Descendimos de Dios, venimos de Dios, ahora pertenecemos a Él. Ahora podemos permanecer disfrutando la vida en Él. Aleluya. Por eso te estoy invitando a que aprendamos a vivir la palabra de Dios en el Espíritu. Este tema es el tema más importante que ahorita todo cristiano debe de enfocarse. Porque si no, se vive una guerra. Siempre va a haber guerra mental. Y desafortunadamente nos enseñaron muchos ministros la guerra y la batalla de la mente. Y ahí no tienen ocupado peleándonos con la mente, peleándonos con el alma. Y así nos dicen, y hay libros completos escritos de muchos hombres que supuestamente fue inspiración de Dios, pero realmente no fue inspiración de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos establece en su reino. Y les voy a comprobar algo. Que todo aquel que acepta la verdad tal y como lo es, cuando Jesús revela la palabra, te da entendimiento de cómo puedes entender. Y a mí me hizo entender de esta manera. Cuando Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, en ellos no había ningún defecto. En ellos no había nada. Eran exactamente plenos, completos en todo. No existía la más mínima gota de orgullo. No, eran totalmente plenos en Dios. Ellos tenían un compañerismo con Dios. Ellos vivían en comunión con Dios. Hermano, que me estás escuchando, así se vivía antes del pecado. Viene Cristo. Ya sabemos de historia de que pecaron, fueron sacados de donde se vivía perfectamente y en comunión con Dios. Fueron echados fuera de ahí. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, no lo desapareció al hombre. Y ahí vemos la historia bíblica, cómo estuvieron errando, viviendo errando. Porque ya no tenían común unión con Dios. Ya no tenían la vida del Espíritu. Ahora andaban 100% con la pura alma. ¿Tenían vida? Sí. Pero no operaban en el Espíritu, no podían, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando uno da el paso de fe, ¿sí?, comienzan los cambios. Dice mucha gente. Pero cuando Dios crió al hombre a su imagen y a su semejanza, lo crió de tierra.
y el soplo de vida hizo que Adán se levantara. Y en cuanto Adán se levantó, él sabía hablar, él sabía comportarse, él tenía una inteligencia. Tal vez alguien diga, ¿pero cómo? Lee la Biblia. ¿Por qué le puso nombres a los animales? Él no se comportó como un bebé cuando nace un bebé actualmente. ¿Por qué crees que nosotros nacemos espiritualmente ya cuando nosotros creemos? Porque estamos facultados para creer. Yo he visto niños, jovencitos de 11 años, que han dado el paso de fe y se han mantenido en su vida cristiana. Pero he visto personas que nacen de nuevo, de 20, de 30, 40, 50, 60, 80. No hay edad física para que nazca uno de nuevo, pero ya cuando naces de nuevo tú tienes conocimiento. Tú sabes para dónde queda el norte, para dónde queda el sur. Tú sabes cuál es el verde, cuál es el rojo. O sea, tú tienes conocimiento. Y tú tienes el libre albedrío de escoger por el arrepentimiento si sigues a Dios y sigues su palabra. ¿Entendió? Ahora, si soberanamente Dios va a dirigir tu vida, no el alma tuya, donde hay guerra. Si para que haya pleitos se necesitan dos. Eso me mostró el Señor a mí, que cuando recibimos a Cristo, vino la redención total. Él venció totalmente con todo tipo de maldición y nos lleva a un plano nuevo, totalmente nuevo. Inclusive está escrito, así que ya no sois extranjeros, nosotros no somos ajenos al reino de Dios, nosotros fuimos llevados a esa dimensión, estamos en esa dimensión del Espíritu. Ya no somos extranjeros de Dios, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Los santos pertenecen al reino de Dios. Somos ciudadanos de Dios, somos ciudadanos de su reino. Ahí en ese reino, si ahorita usted fuera al cielo, sí va a encontrar que no va a encontrar hombres, no va a encontrar enfermos, no va a encontrar policías, ni abogados, gracias a Dios, ni abogados, ni todo, doctores, nada. ¿Por qué? Porque es una dimensión perfecta. Y poquitos quieren aceptar que Dios puso una dimensión perfecta en el Espíritu. Para estar sellados con el Espíritu Santo todavía se ponen a pensar, ¿será cierto? Pero bienaventurado el que cree con el corazón. Por eso, con esto se acaba la guerra. No le hagas. Uno tiene que determinarse y decir, voy a vivir y voy a andar como dice en el libro de Romanos capítulo 8. Yo lo uso mucho. ¿Por qué? Porque yo no es que... Y en Gálatas también dice lo mismo. En Romanos 8, fíjate bien, estamos hablando de los pensamientos, que no gobiernen los pensamientos. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Usted no es de la carne, usted es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tú te ocupas del Espíritu, bienvenido a disfrutar el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Por esto que traigo aquí ya escrito, lo escribí de hace unos días, estaba inspirado en un estudio que estaba haciendo. Y dije, bueno, voy a sacar mis conclusiones. Porque Gálatas 5:22 habla del Espíritu. Y cuando tú andas en el Espíritu, tú eres amor.
porque Dios está en ti. Tú eres alegría porque Dios está en ti. Tú tienes paz. Dices tú, pero no siento. Recuerde que el que anda en el Espíritu anda por fe. Soy muy amable. La amabilidad. Vivo en paciencia. Así esté tronando el mundo, el estado de su espíritu es la paciencia. Yo me quedo sorprendido con Cristo. Qué paciencia tuvo con sus discípulos, porque Él sabía la condición de ellos, que ellos no entendían. Estas cosas no les hablo más profundo porque no las podrás entender, les dijo. O sea, Él estaba en otro reino, en otra dimensión, y ellos en otra. Cuando el Espíritu Santo posó sobre de Él, y este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, se activó el cielo completo en Jesús y empieza el ministerio de Él. Y vemos su paciencia. ¿Por qué? Porque tuvo paciencia. Mejor dicho, es el autor de la paciencia. Llegó a la cruz poniendo el gozo por delante, y antes de morir dijo: perdónalos porque ni saben lo que hacen. Así que nosotros tenemos el privilegio de vivir una vida poderosa. Hermano, hermana que me está escuchando, todas las características del fruto del Espíritu Santo que son en Gálatas 5:22, cuando tú te determinaste ahora a vivir y andar en el Espíritu, te vas a dar cuenta que todas esas, todo eso ya está en ti. Usted puede traer un billete de $100, un billete de 20 y un billete de $5 en la bolsa, pero si no sabe que lo traes, va a andar batallando. Pero si tú sabes que los traes, no batallas. ¿Por qué? Necesitas gasolina, te paras y echas. Te dio apetito, vas y compras un mandado. ¿Qué haces? Usas lo que tienes. En el Espíritu estamos bien proveídos por Dios para que el alma de nosotros no ponga reglas. ¿Por qué? Porque yo sé que el poder del Espíritu Santo nos ayuda a nosotros. Él sale como río quien se levanta contra ti, contra el hombre interior. Pero necesitas tú hablar la palabra. Gracias, Dios, porque sé que tengo la paciencia en mí. Y en tu nombre la activo en mi corazón. La activo en mi vida. Y tú puedes darte cuenta en todas las características que tiene el fruto del Espíritu. Pero yo llegué a una de las conclusiones que en el Espíritu, todas las características del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, benignidad, confianza, donde dice fe en tu Biblia, quítale, táchale y quítale ahí, no es fe, es fidelidad. Fe, humildad, y una de las características es tener dominio. Nosotros tenemos dominio divino. No puede ganarnos a solo que nosotros cedamos. ¿Sí me explico? Si usted cede a cualquier cosa en su vida que no va de acuerdo a la palabra de Dios, va a hacer efecto en usted. Es como un joven inmaduro
salen los papás y le encargan la casa y se le hace fácil invitar a unos amigos a hacer una fiesta y deja entrar a jóvenes que se dedican a la delincuencia, pues dejan vaciada los joyeros y todo. Y cuando viene la mamá dice, ¿y el papá qué pasó? Es que hice una reunión, invitaron unos jóvenes, ¿sí? Dejaste entrar a gente delincuente que tú ni sabías que eran delincuentes, pero creíste que era fiesta, te enfocaste en la fiesta. Así hay mucha gente que dice, no pasa nada, y deja entrar a su vida. Es muy peligroso. Cada vez que tú estés que te has contaminado con pláticas incorrectas, ve a un lugar secreto y dile al Señor, perdóname, Señor. Renuncio a todo lo que oí, eso es basura. Quiero estar libre en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en todas las partes de mi vida. Aleluya. Así que yo le invito a que tenga en cuenta en su corazón la importancia de andar en el Espíritu. Dice la Escritura en Romanos 8, versículo 7, por cuanto los destinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hoy en día la gente quiere vivir en la carne y ser cristiano. Te estás engañando solo. Tienes que determinarte. Y a mí me han dicho personas, oye pastor, pues es muy poquitita la gente que realmente quiere eso. Pues con esos poquitititos, ¿por qué cree que la puerta es muy angosta, la puerta de la salvación? ¿Para qué quería una puerta grandota el Señor? Ayer le decía a la iglesia que crece el trigo junto con la cizaña. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hermano, se trata de tu vida. Mientras estés vivo hay esperanza, es tu decisión. Que te van a dejar y que te van a humillar, pero vas a vivir una eternidad. Vivir una eternidad es maravilloso. Dice el versículo 9 del capítulo 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aleluya. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esa es mi conclusión. No porque saben usar la Biblia, porque se ponen corbata, porque van a la iglesia a veces, pero el Espíritu de Dios no está en ellos. Si estuviera en ellos, activo el Espíritu Santo en ellos, su prioridad no fuera la empresa, su trabajo, su negocio, su negocio principal, su prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo quiero que aprendas a andar en el Espíritu y nunca te olvides lo que hoy escuchaste, porque es algo que te va a ayudar, el resto de tu vida te va a ayudar a que aprendas a mantenerte libre completamente y todo el tiempo Dios quiere que dependamos de Él, porque todo solamente es posible para el que creyó en Él, cree en Él y depende de Él. Todo es posible. Y si Él dice que eso es posible, el verdadero cristianismo eso es. Comunión, características de lo que es órganos sensitivos, la sensibilidad del hombre espiritual, es que tiene una comunión con Dios
intuición y conciencia. Hermana y hermano que estuvieron con sintonía de Radio Vital a través de la aplicación, a través de Facebook, a través de diferentes plataformas, invita a alguien a escuchar esto porque sé que es necesario. Esto no es entretenimiento, esto es una realidad de vivir. Tenemos la oportunidad de vivir el cielo aquí en la tierra. Tenemos la oportunidad, hermanos. Es una realidad. Y afortunadamente todos tenemos acceso a decirle al Espíritu Santo: quiero hacerlo, pero dime cómo lo hago. Y Él va a tratar contigo. Todos los días habla con la persona del Espíritu Santo y Él te va a ayudar. Y va a acomodar lo espiritual en lo espiritual. Y te va a hacer crecer y te va a dar un carácter, te va a dar una personalidad. Y te va a hacer disfrutar cada día. Independientemente. Tú no eres del mundo, tú eres del cielo. ¿Sí? Tú eres conciudadano de los santos, dice la palabra que leímos. Y si tú no tienes una iglesia en tu localidad, haz de Ejército de Amor tu iglesia. A través de las redes sociales, todos los domingos 2 de la tarde, todos los jueves 7 de la tarde. Y tenemos la Santa Cena los martes a las 6 de la tarde, es solamente por internet. Y todos los días tenemos Radio Vital, el complemento de su vida. Así que te invito a que disfrutes este tiempo y tengas en tu corazón la certeza de que Dios no miente. Él es santo, Él es puro, es perfecto. Y tengamos el privilegio de disfrutarlo cada día. Así que te invito, si usted vive en el área en esta metrópoli, las ciudades pegadas a Phoenix, vente a la iglesia, haz de tu iglesia Ejército de Amor y desarrolla tu vida espiritual. Desarrolla esa vida espiritual y vas a darte cuenta de lo maravilloso que es. No me despido de ti, sino hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.